buenos días. Muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo. Sé que hoy día es un día con muchos sentimientos encontrados, que es el aniversario el último 7 de diciembre. Vamos a hablar un poco sobre eso más adelante. Pero para poder sacarle el jugo a todo, voy a ya de una empezar. Este, con la clase de cómo producir podcasts políticos. Antes que nada, les cuento un poquito sobre quién soy yo. Soy periodista freelance, vivo en Nueva York. Hace muchísimo frío aquí ahorita, así que estoy celosa de muchos de ustedes. Antes trabajaba a tiempo completo en Vice News, trabajé ahí como 2 años y en ese tiempo estaba produciendo el podcast El Hilo, el podcast noticioso semanal que seguro conocen, y si no lo conocen, aquí voy a contarles un poquito sobre mi experiencia ahí. Y también me encantaría saber un poco más sobre ustedes y el trabajo que hacen ustedes. Entonces, cuando quieran, estoy viendo acá, pueden levantar la mano o pueden poner cualquier comentario en el chat. Quiero poder como ayudarlas en lo máximo posible y sí, maximizar nuestro tiempo juntas. Eh, y listo. Ok, aquí está nuestra agenda para el día. Primero, quiero definir un poco con ustedes los tipos de podcast que hay, como hay una tremenda variedad, y de ahí explicar un poco el proceso de preproducción, o sea, es decir, todo lo que viene antes de tus entrevistas. Y de ahí el proceso de producción, o sea, todo lo que haces cuando ya tienes todas las entrevistas y el audio, todo lo que requieres para tu episodio. Y de ahí al final vamos a tener un poco de tiempo para repasar cualquier consulta y también para hablar de cualquier idea o propuesta que tengan. Me encantaría escuchar lo que están trabajando ustedes y cómo puedo apoyarlas. Y sí, quizás podemos avanzar cualquier proyecto juntas. Entonces, ¿qué tipos de podcast quieren hacer? Es la primera gran pregunta. Para el propósito de hoy vamos a asumir que han decidido lanzar un podcast que cubre temas de política, ¿no? Entonces, hay muchos factores que determinan cómo, en qué dirección vas, ¿no? Pero aquí quiero compartirles unos que son claves. Primero, hay que definir con qué frecuencia quieres salir con tus episodios. O sea, ¿quieres que sea todos los días, cada semana? ¿Vas a tener temporadas en las cuales estás al aire o vas a hacer un show, como dicen acá, que es always on? O sea, es decir, siempre al aire. Cada semana, cada día del año sales con un episodio. De ahí otra pregunta que tienes que hacer es, ¿qué formato quieres tener? ¿Quieres que sea algo uniforme? ¿Quieres que cuando yo como oyente abre Spotify, pongo tu episodio, sé exactamente lo que voy a escuchar cada episodio? ¿O quieres tener un poquito más de flexibilidad? Quizás cierto elemento de sorpresa. Y de ahí otra clave es cuántos anfitriones quieres en tu programa. ¿Quieres que sea basado exclusivamente en entrevistas? ¿Quieres que sea algo más como narrativo? ¿Qué otras texturas y elementos de audio quieres? Y así poco a poco puedes ir refinando tu podcast. Voy a hacer varias preguntas en esta presentación. Creo que estas son las primeras de muchas más. Así que les recomiendo tomar notas de su respuesta para de ahí poder charlar con ustedes sobre cómo realmente quieren armar un podcast, si es que es algo que les interesa. Y también quiero hacer una pequeña pausa para mencionar que, claro, no todas aquí están planeando lanzar un podcast en el 2024, pero me parece que igual el proceso que les voy a compartir hoy es útil para periodistas de todo formato y de todo medio, especialmente porque más y más van a tener la oportunidad de adaptar sus reportajes a otro formato. Es algo que hicimos mucho en mi tiempo en Vice, porque ahí teníamos productores, reporteros que escribían para digital, que hacían documentales de video, etcétera. Y
nosotros como productores de audio de podcast adaptábamos sus reportajes al formato sonoro. Entonces, ahí tu audiencia puede no solo leer tu historia o ver tu documental, sino también pueden escucharlo y puedes crear todo como un paquete de tu reportaje. Y es algo que como no tienes que necesariamente lanzar todo un show nuevo, pero puedes hacer una propuesta, un podcast que te gusta, por ejemplo, El Hilo, por ejemplo, La Encerrona, etcétera, y llegar con una propuesta de adaptar tu reportaje a un episodio de podcast. Bueno, entonces ya hemos determinado qué tipo de podcast queremos hacer. Felicidades. Entonces ahora hay que entrar al proceso de preproducción. Esta parte quizás se parece mucho a lo que ya hacen ustedes para como cualquier historia que estén reportando, sin informar el formato. Y aquí se trata de realmente escoger bien el enfoque, a quién vas a entrevistar y a escribir tus preguntas, etcétera. O sea, el paso tradicional, ¿no? Cuando uno hace un reportaje. Y aquí hay varias preguntas que hay que responder cuando preparas este episodio y escoges el enfoque. Y si puedo en realidad resaltar una, es que te hagas la pregunta de ¿en qué está contribuyendo mi equipo o mi historia con este episodio? O sea, ¿qué ángulo único tengo yo o tiene mi equipo que podemos contribuir a la cobertura? Recuerda que tu rol como parte de un equipo de producción es encontrar a las personas que saben todo sobre el tema que has escogido. Entonces es súper importante usar tu red. Yo empecé hablando del hilo como pasante y decía, ¿cómo voy a encontrar yo voces si recién estoy entrando al periodismo? Pero poco a poco fui conociendo a personas o veía que un conocido quizás podría servir de conexión con la persona que busco y de ahí si haces bien ese trabajo de preproducción y de encontrar las personas específicas, vas a poder hacer un mejor episodio. Entonces, cuando tú eres el productor de un episodio, tú eres el experto en el tema y usualmente no es suficiente solo leer artículos y libros, hay que hablar con las personas que realmente están viviendo esto. Aquí un poquito más sobre la preproducción que les estaba contando. Les doy un segundo para darle una mirada. Al final vamos a tener tiempo para hablar sobre sus ideas de episodios, y podemos ahí como trabajar juntas en lo que quizás están apuntando a hacer. Pero también voy a recomendarles que miren más allá de los titulares cuando se trata de un episodio. O sea, realmente haz la pregunta, ¿cuánto realmente puedo ofrecer con esta historia? Porque con un episodio tienes que cubrir y mantener a alguien interesado por más o menos usualmente como 20, 30 minutos. Entonces, tienes que realmente reflexionar sobre qué capacidad tiene tu equipo para adaptarse a cualquier cambio en la historia también. Sí. Aquí quiero pausar un segundo para compartirles un ejemplo de una situación que tuvimos en el hilo, que estábamos trabajando un episodio sobre el estallido social en Cuba. Esto fue como a mediados de 2021, cuando ocurrió el magnicidio del entonces presidente Moïse en Haití. Entonces teníamos estas dos grandes noticias de la semana y pensábamos, ¿qué pasa si un oyente abre su aplicación de podcast y ve solo un episodio y dice, ¿por qué el hilo no cubrió este otro tema? Y viceversa. Entonces ahí tuvimos que actuar bien rápido y al final nuestros jefes evaluaron las capacidades del equipo en ese momento y decidieron que sí podíamos hacer 2 episodios esa semana. Claro, eso fue romper con
como tradicionalmente hacemos los episodios, y fue romper con el marco del show, pero de verdad que tuvo una muy buena reacción. Y pudimos cubrir los dos temas fundamentales de la semana. Claro, eso no siempre pasa. Producir dos episodios de verdad puede agotar a tu equipo, o producir más allá de lo que están usualmente acostumbrados a hacer, pero ahí hay que hacer como la evaluación cuando está ocurriendo eso, ¿no? Ahora, la clave a un buen proceso de preproducción es la preentrevista. Cuando ya tienes clara tu idea, es tiempo de buscar las voces para tu episodio. Y la mejor manera de aprender más sobre el tema y evaluar tus posibles voces es vía una preentrevista. ¿Qué es la preentrevista? La preentrevista es una llamada simplemente con un posible entrevistado donde le haces las preguntas más básicas sobre tu tema de enfoque. A veces cuando haces una preentrevista ya estás casi segura que esta persona va a ser la voz en tu episodio, pero otras veces no es así, ¿no? A veces estás llamándolos, ya has escuchado entrevistas con ellos en YouTube o ya has hablado con ellos o ya sabes de esta persona y realmente la preentrevista es solo esa confirmación final de que sí van a funcionar para tu episodio, pero muchas veces no tienes idea. Entonces, para darte un ejemplo, yo estoy en Estados Unidos, así que siempre estaba como a cargo de los episodios relacionados a temas de latinos en Estados Unidos. Y a veces era complicado encontrar a alguien que pudiera explicar todo esto bien, el tema en español. Entonces en inglés, perfecto, pero en español, a veces sus colegas nos decían, hey, esa persona habla perfecto español, deberían salir en el hilo. Entonces yo los llamaba y hacía una preentrevista y desafortunadamente no era el caso, que no hablaban muy bien español, no podían explicar los temas complicados que estaban cubriendo en español. Entonces, si hubiésemos ido directamente a la entrevista con ellos, hubiese sido muy vergonzoso en realidad para ellos, para nosotros. Entonces, mejor mantener ese buen contacto, porque obviamente si ya llegaron a la fase de preentrevista son buenos periodistas, expertos en lo que hacen. Entonces, mantén mejor ese contacto y de ahí quizás a veces la persona no funciona en un episodio, pero sí funciona para otros episodios. Varias veces hablo con alguien y decido que quizás no son la voz perfecta para el episodio que estoy trabajando en ese momento, pero unas semanas, unos meses, incluso años después, hay un episodio que sería perfecto y ellos son el invitado para ese episodio. Entonces sí hay que evaluar bien. También a veces estás en una situación en que solo hay como un experto y es como la persona con la cual tienes que hablar. A veces también puede ser como una persona académica, un abogado, alguien así que quizás trabaja algo muy técnico y pareciera que están hablando otro idioma cuando hablas con ellos, ¿no? Entonces es bien importante en la preentrevista determinar si es que puedes trabajar con ellos para simplificar, para hablarlo en otras palabras, o si en realidad al final de cuentas te va a tocar buscar otra persona. Pero es bien importante evaluar eso antes, porque si no, cuando ya estás editando todo, ya no estás en un muy buen lugar. Y por último, no se olviden de tomar notas, quizás te pueden contar algo nuevo que termina siendo crucial para tu informe. Y les dejo solo con que quizás lo que les estoy explicando suena un poco incómodo, o sea, de pedirle a alguien esta preentrevista. De alguna manera es como una audición o un casting, ¿no? Para el rol de entrevistado y ya te están dando tiempo y les estás pidiendo más tiempo aún. Entonces es muy generoso de su parte hablar contigo, tomarse el tiempo
Entonces yo siempre cuando le estoy pidiendo a alguien una preentrevista, les prometo no quitarles más de 10 o 15 minutos máximo. Y realmente es una regla que no rompo. Incluso si ellos quieren seguir hablando, les digo muchísimas gracias, respeto tu tiempo y quiero cumplir con mi promesa de no quitarte más de 15 minutos. Y nuevamente, quizás no funcionan en ese episodio, entonces te sientes bien con el hecho que no les has quitado demasiado tiempo y ya tienes ese contacto, ese vínculo para el futuro. Nunca es una pérdida de tiempo para para ti ni para el entrevistado. Aquí muchos más beneficios de la preentrevista para no seguir hablando demasiado sobre esto. Si después tienen alguna pregunta sobre la preentrevista, podemos, por supuesto, hablarlo más en detalle, pero cubres un montón de temas cruciales y sirve en realidad para romper el hielo con tu entrevistado y generar confianza. Quieres que lleguen a la entrevista relajados y que se sientan cómodos contigo. Tú eres su punto de contacto y yo siento mucho orgullo como productora en poder apoyar a el invitado porque tú quieres que ellos suenan bien, ellos quieren sonar bien en el podcast, entonces tienen la misma meta. Lo que es bueno para ellos es bueno para ti. Aquí quiero compartirles un episodio que hicimos para darles un poco de una idea de cómo encajamos las voces, ¿no? Entonces, dependiendo del tema del episodio y el formato de tu podcast, vas a tener que decidir cuántas personas quieres o necesitas entrevistar. Entonces, por eso, a la misma vez que vas planeando y haciendo tus preentrevistas, es bueno ir evaluando la estructura de tu episodio. Si lees las descripciones de los episodios del hilo, usualmente puedes tener una muy buena idea de la estructura que van a tener. O sea, como oyente, lees esto, aprietas play y ya pues tienes una idea de lo que vas a aprender, ¿no? Y de qué personas te lo van a informar. Entonces, este es un episodio que hice con mis colegas sobre las elecciones en el Perú, hace un par de años. Y aquí pueden ver claramente, bueno, hay dos segmentos, el segmento A y el segmento B. Y queríamos cubrir quién es Keiko Fujimori, quién es Pedro Castillo, y de ahí vamos a ampliar un poco y ver el rol que ha jugado el miedo en las elecciones y hablar de las elecciones en general. Recuerden que nuestra audiencia está en todo el mundo, así que queremos que peruanos que ya sabían todo lo que estaba pasando en las elecciones igual aprendan y también personas que no tenían idea de lo que estaba ocurriendo en el Perú. Entonces, bueno, con esos temas ya claros, empezamos a buscar las posibles voces. Entonces, caímos con Adriana. Ella dirige una organización que promueve la democracia en el Perú y además estudió específicamente el Fujimorismo. De ahí Gonzalo es un politólogo que nos podría dar el contexto sobre Castillo y nos hablaba desde Arequipa, que era fundamental para nosotros hablar con alguien fuera de Lima. Y de ahí en el segundo segmento, Diego es periodista, es peruano, trabaja en medios internacionales, así que entiende bien cómo ampliar una situación peruana para una audiencia fuera del Perú. Pero a la vez ofrece información y análisis que también es útil para peruanos. Y los tres, obviamente, hablan muy claro, de una manera muy directa, muy comprensible. Entonces, por eso hicimos la decisión de hablar con ellos tres y me pareció que salió muy bien el episodio con ellos tres. Finalmente es el momento de la entrevista, pero quiero parar un momento para ver si hay alguna pregunta antes de continuar, alguna consulta. Pueden como ponerlo en el chat o levantar la mano. No hay problema si no hay preguntas, pero quiero parar un momento. ¿No? Okay. Seguimos, no hay problema. Listo. Las preguntas de... Ah, súper. Sí, María, creo que Wilber tiene que quitarte el mute. No creo que yo tenga. Ahí No, estás. buenos días.
Buenos Buenos días. días. Justo estabas hablando sobre presentar a los personajes, ¿no? ¿Qué pasa cuando son demasiados personajes que tienen que ir sí o sí en una misma historia? Por Mm, ejemplo, un congresista y sus 5 trabajadores, ¿no? Entonces, ¿cómo planteamos esa estructura mm. para también evitar perder em, y enredarnos nosotros mismos y perder la concentración del escuchante? Gracias. Claro, no, me parece una pregunta estupenda. Déjame ver si... eh, ok, y de ahí voy a contestar la segunda pregunta también que viene en el chat, gracias. Bueno, María, súper pregunta porque nos ha pasado varias veces. Me ha pasado en el hilo, en otros proyectos, en otros shows. Lo primero que diría es, sería ideal intentar eh, sacar a algunas de esas personas, la verdad, porque si es que en el ejemplo que diste es un congresista y su equipo, ¿hay alguna manera de que el congresista y quizás solo un otro miembro de su equipo lo hagan? En diferentes organizaciones que he trabajado, también trabajé en la radio pública de Estados Unidos, en Washington, D.C., y ahí tenían, por ejemplo, la regla que solo podías entrevistar en un episodio eh, a una persona representando una organización. O sea, en ese caso, para la estación estatal, solo podrías entrevistar al congresista, no podrías entrevistar al congresista y su equipo. Entonces, quizás podrías proponerles que el equipo entrene al congresista y lo preparen los temas que el congresista quiera cubrir. Y de ahí solo escuchas del congresista, porque sí, exacto, como dices, puede ser bien confuso. Sino también cuando queremos escuchar de varias personas, también para dar un ejemplo de un episodio del Perú, eh, hacemos como le decimos como catarata de voces, que es como un collage con varias voces. Por ejemplo, cuando en todas las protestas que han ocurrido en los últimos años en el Perú, para varios episodios hacíamos como varias voces de jóvenes en todo el país y les pedíamos que nos mandaran notas de voz y así podíamos ofrecerles a los oyentes diferentes ideas y perspectivas de estudiantes de todo el país y darles como un pequeño pedacito de lo que están pasando, ¿no? Esas son algunas maneras, pero realmente es importante tener esos como personajes que son como una ancla para tu historia, ¿no? Que son los que, como escuchar podcast es algo tan íntimo, sientes que estás conociendo a la persona, realmente es crucial como poder crear como un vínculo entre oyente y entrevistado. Entonces, si tienes como 1 o 2 minutos de 5 personas, se complica eso un poco, ¿no? Porque realmente cuando justo están empezando a conocer a el tercer personaje, ya pasas al cuarto, ¿no? Perdón, última cosa sobre eso es que sí también ayuda mucho, lo que decimos es como presentar a un personaje y de ahí despedirlo de una manera clara, ¿no? Como dejar claro que ya terminó el momento de este personaje en el episodio. Darles como quizás un bite de algo súper como potente que han dicho y queda claro que eso es como, ahí termina la sección de Inés en este episodio. Y le dices adiós Inés y continúas con tus otros personajes. Um, Espero que eso haya ayudado, si no también podemos ver más en detalle. Gracias. No, cómo no. A ver, voy a hablar un poco de las aplicaciones que usamos para el podcast. Hay varias alternativas, sí, Rosa. Entonces, al final, si me haces acordar, podemos volver a eso de las aplicaciones y softwares, etcétera. Eh, Eso es una súper pregunta de cuando solo hay un potencial entrevistado. Cuando y no y quizás no hablan muy bien.
Porque siempre pasa que hay como solo una persona que puede hacer un gran trabajo en explicar tal y tal idea. En ese caso, una cosa que es crucial es tener súper buena calidad de audio, porque si hablas mal y además el audio suena fatal, es como que ya es difícil salvarlo, ¿no? Entonces, quizás eso significa contratar a alguien local que tiene como equipo de grabación, que vaya a hacerle la entrevista en persona. Usualmente no hay problema y al final vamos a hablar de eso también, de cómo grabar con tu teléfono. O sea, yo si sujeto mi teléfono así y hablo, suena súper nítido. Si estoy en una habitación silenciosa como ahorita, suena súper nítido. Pero quizás es una situación que requiere una grabación profesional, que claro, siempre va a ser la opción, la idea A, pero también hay mucho que se puede hacer al editar, o sea, si es que quizás su problema es que no, que se enredan mucho, ¿no? A veces solo pongo toda la transcripción y lo leo y de ahí yo misma estoy cortando las partes en que se enreda. Entonces, lo que tú escuchas en el podcast es súper claro, súper directo, pero en realidad he tenido que cortar, obviamente todavía sin arruinar lo que están diciendo, ¿no? No queremos malinterpretar lo que están diciendo, pero suena mucho más claro cuando le cortas las frases, cuando se va por en esta dirección, pero tiene que estar viendo para allá, cortas todo eso y suena mucho más claro. Y también, por último, pídeles que lo digan de nuevo. O sea, a veces le pedimos 2, 3 veces que repitan algo y ya para la tercera vez lo están diciendo perfecto y súper claro. O también otra cosa que puedes hacer es solo como que ser bien directo y honesto con ellos y decirles, sabes que tú has pasado años estudiando eso, eres el experto, pero nuestra audiencia acaba de aprender qué es esta situación ayer. ¿Cómo le explicarías a alguien que no tiene idea, que no sabe nada sobre esto, lo que nos estás contando? O si no, otra cosa, y vamos a hablar de esto un poco más. Um, yo siempre les digo, sabes que cuando alguien te está escuchando en nuestro podcast, está en el auto con sus hijos, está lavando la ropa, está haciendo deporte en el gimnasio, no te está dando toda su atención, pero tú tienes un mensaje que quieres transmitir, ¿no? O sea, por eso estás en el podcast. ¿Cómo puedes transmitirlo de la manera más simple para que alguien que está con el podcast en un oído y su perro en la otra mano pueda como entender bien tu mensaje? Y a veces cuando lo pones así en términos así es mucho más, la persona se como que le baja del nivel doctorado a un nivel que tú y yo podemos entender, ¿no? Eh, eh, voy a ver esas dos últimas preguntas. Sí, depende de lo que tú quieras hacer en cuanto a la estructura. O sea, hay algunos podcasts que como yo diría que el hilo es bien consistente con el formato. En la estructura siempre es la introducción, el segmento A, el segmento B. Diría que también o sea, hay otros podcasts que cada vez que me conecto no sé qué esperar y me gusta eso, a veces no me gusta eso. Entonces solo depende de lo que tú quieras hacer y lo que piensas que tu audiencia le gustaría más, ¿no? Eso es lo como, es tu show, ¿no? A veces pensábamos en diferentes proyectos que he trabajado, decíamos como, pero podemos hacer esto, podemos hacer este formato, podemos tener esta estructura, y de ahí decíamos, bueno, es nuestro show, nosotros vamos a decidir, eso es lo bello de que, o sea, o tus jefes decides o tú decides. Y el formato, sí, para un formato, para un show semanal de noticias como el hilo, por ejemplo, el tiempo perfecto era entre 20 minutos y 30 minutos. Um,
Otros, un show en vivo, por ejemplo, cuando trabajé en un show en vivo de noticias, siempre tenía que ser 1 hora, ¿no? Entonces depende de las limitaciones que impone tu trabajo. Pero si yo tuviese mi propio podcast, trataría de hacer todos los episodios entre 20 y 30 minutos. Muchas gracias por las preguntas, de verdad que ayudan a hacer todo mucho más dinámico. Voy a seguir por ahora y de ahí podemos volver también a la pregunta de cómo las aplicaciones para editar, y igual cualquier preguntas pueden ir poniéndolas en el chat. Entonces, aquí también un poquito, ya en contestar una de las preguntas, hablamos de esto un poco. Cuando haces tu entrevista, es súper importante pedirles que te pinten una escena, ¿no? ¿Qué viste? Si yo no he estado en el centro de Lima, explícame cómo se ve, qué están viendo los manifestantes al salir, que te pinten todo esta escena, especialmente porque la mayoría de tus oyentes no saben cómo es estar en tal y tal lugar, especialmente si estás cubriendo una amplia región. Recuerda que no hay fotos, no hay video, todo lo que puedan imaginarse los oyentes es basado en lo que tú les estás dando, ¿no? No alcanzo a ver esto. Quiero ponerles un video, es el próximo slide, que es un pedacito al principio de un episodio que hice yo el año pasado sobre la crisis de suministros. Y uno de nuestros personajes principales era un camionero, Carlos, que realmente él es lo máximo, y le pedí que por favor me mande notas de voz sobre su día. Siguiendo esta pauta de píntame la escena, qué viste, cómo es, etc. Y hizo un trabajo estupendo. O sea, le dije que queríamos sentir que estábamos ahí con él, que estábamos en el corazón de la crisis de suministros y que queríamos escuchar lo que él escuchaba todos los días desde su camión y que nos cuente qué sentía. Entonces, él me mandó varias notas de voz que usamos solo por WhatsApp, o sea, iban a escuchar que son bien nítidas, solo era el grabarlas en WhatsApp. Y aquí está el principio del episodio, donde usamos algunas de las notas de voz. Sí, voy a ponerlo ahorita, pero me confirman alguien como si escuchan todo bien. Ups. Un segundo. Ay, se fue. Perdón. Ahí está. Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Studios y Vice News. Soy Silvia Viñas. Y yo soy Eliezer Budasov. Bueno, es algo tedioso. No estás sentado esperando rodeado de camiones. Él es Carlos Rafael Bautista, un camionero en Estados Unidos. Eso que acabamos de escuchar, esas bocinas que forman casi una melodía, es la única forma que tienen los choferes de quejarse mientras esperan. Cuando miras para la izquierda, camiones. Cuando miras para la derecha, camiones. Miras para el frente y si eres el último en la fila y ves que tiene 15 camiones delante de ti, te dices, uy, esto va para largo. Es una crisis de la que todos hemos escuchado hablar. Algunos expertos dicen que estamos viviendo una de las mayores crisis de transporte marítimo y de suministros de la historia moderna. Estanterías vacías, le dicen a Joe Biden. Va la gente a los centros comerciales y no hay productos, hay escasez. Y es que muchos de los productos que escasean están dentro de contenedores frente a puertos en ambas costas del país. Hoy, los problemas con la cadena de suministro en Estados Unidos y América Latina, y lo que puede significar una posible crisis de abastecimiento para las fiestas de fin de año.
Desde Nueva Jersey, nuestra productora Inés Renique nos sigue contando. Es 10 de diciembre de 2021. Listo. Entonces, en el resto del episodio escuchas mucho más de Carlos y también del gran economista peruano Oscar Ugarteche sobre los factores económicos a nivel global que llevaron a la crisis, etcétera. O sea, todos los detalles. Pero empezar con eso de estar en este camión esperando por horas es súper... tiene impacto, ¿no? Entonces uno dice, qué interesante, no hubiese pensado en eso. Habían tantas historias sobre la crisis de suministros y no había mucho que contar había mucho que contar, pero no habían muchas personas contándolo desde como el corazón de la crisis. Y claro, no todos van a completar la tarea tan bien como Carlos con sus notas de voz, pero es un buen ejemplo de lo dinámico que puede ser tu episodio si tienes a las personas que hablan súper bien y saben mucho, pero que además pueden describir algo en gran detalle y que te hacen sentir que están ahí contigo, ¿no? Con ellos. Entonces, por eso también hay que ser muy flexible. Para ese episodio yo había hecho una introducción totalmente diferente, pero de ahí con nuestro director editorial, Daniel Alarcón, él dijo, ese audio está tan bueno. Yo lo tenía un poquito más como unos minutos casi hasta el principio, pero no en la introducción, y él dijo, hay que empezar con ese audio de las bocinas, de los claxons de los camiones, y me pareció la mejor decisión. Entonces, también, como mencioné al responder la pregunta antes, sin problema, pídeles que repitan una respuesta, o también no pienses, hoy tengo que seguir exactamente la estructura de las preguntas que he hecho. Puedes hacer una pregunta que se te ocurra que quizás no habías preparado. A veces esas preguntas terminan siendo las más potentes porque es como tu reacción orgánica, ¿no? A, wow, qué interesante lo que cuentas y por qué no X, Z, Y, ¿no? Está bien plantear algo que no era parte de tu plan original. Lo más importante, quizás suena que tengo muchas como reglas y cosas que hay que seguir, pero lo más importante es que tú y la persona que estás entrevistando estén cómodas, ¿no? Seguimos adelante con otro ejemplo que fue este episodio hace unos meses o al principio del año sobre Nicaragua. Aquí hay otro ejemplo de la importancia de pedir estas descripciones detalladas en entrevistas, ¿no? Por cuestiones de tiempo no les voy a poner el audio, pero como pueden ver por esta descripción, este episodio es sobre los presos políticos nicaragüenses que fueron desterrados. Entonces, en el primer segmento tenemos los detalles de la escena en el aeropuerto, o sea, como tuvimos la escena en el puerto de Nueva Jersey, donde están todos los barcos y camiones, tenemos esta escena en el aeropuerto en Washington, donde están llegando repentinamente los expresos y es bien como dinámico y rápido, ¿no? Y de ahí en el siguiente segmento tenemos la respuesta al como, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ¿qué pasó antes con estos presos políticos y qué va a pasar ahora? O sea, ¿qué enfrentan ahora? Entonces, cuando ya tienes todos tus audios y estás listo ya para editar y armar tu episodio, tienes todos los elementos que necesitas y ahora solo falta formatearlo y ponerlo en un guión, ¿no? No voy a entrar en tanto detalle en la logística que requiere esto, o sea, hay que juntar el audio de los entrevistados y de los anfitriones y conseguir la transcripción de las entrevistas, montarlo todo en un software de edición de audio. Aquí les pongo, este es el software que usaba en el hilo, Hindenburg se llama. Y hay como opciones gratis como para probarlo, si quieren probarlo y ver si les funciona bien para ustedes. También en otro trabajo en Vice usábamos
que se llama Pro Tools, que es un poquito más como avanzado. En mis clases de periodismo usábamos Audition, o sea, hay varias opciones. Ahí las puse en el chat por si quieren como que entrar a ver un poquito. Pero a mí me parece que Hindenburg, de todas las que he usado, Hindenburg es la más simple, es la que usan en el hilo y en Radio Ambulante, todavía la usan y la han usado por años, y es bien fácil de usar. O sea, entrenarte en Hindenburg te tomaría como 1 o 2 días y ya puedes arrancar básicamente. Entonces, también puedo hablar más sobre esto al final, si gustan. Pero lo primero también, cuando ya has hecho todo esto de como descargar la entrevista, ver tu transcripción, etcétera, es escuchar la entrevista de nuevo, o si la recuerdas bien, no tienes que escucharla de nuevo y solo avanzas al siguiente paso, que es seleccionar lo que piensas que deberías incluir en tu episodio. O sea, aquí hay unos ejemplos de lo que debería ir en tu episodio. Estos momentos expresivos, momentos chistosos. A veces estás hablando de algo tan serio que quizás necesitas un pequeño break o quizás no es apropiado poner algo chistoso, ¿no? O sea, como que tienes que evaluar eso. Momentos sorprendentes, buenas descripciones, como ya les he reiterado varias veces. También es buena práctica evitar audios con como demasiados números y figuras. Eso puede ser bien confuso, como les he mencionado antes. Uno está haciendo varias otras cosas mientras escucha el podcast. No vas a poder recordar una cifra. Entonces, por ejemplo, en vez de decir 1,232 personas, diría más de 1,000 personas, ¿no? De ahí, aquí les tengo un poquito de tips sobre cómo escribir para audio. Ya les he dicho esto, que tus oyentes están haciendo 1,000 otras cosas mientras te escuchan, así que de verdad hay que escribir como hablamos, o sea, de la manera más coloquial, de la manera que hablarías con tus amigos, ¿no? Varias veces uno siente como que esto es algo profesional, tengo que escribir como de la manera más profesional que aprendí en el colegio, en la universidad, etcétera, pero eso no transmite bien para tus oyentes. Tiene que ser de la manera que yo hablo contigo, que hablas con tus amigos, que hablas con tu familia. Eso queda muchísimo más claro y lleva una historia mucho más potente. También es una buena pregunta tener en mente en todo el proceso de armar un episodio, ¿por qué estás contando esta historia en audio y no de otra manera? O sea, ¿qué cosa única puedes ofrecer al informar vía audio, no? Hay que ser flexible con eso. O sea, a veces has seguido todos los pasos que expliqué y las reglas, etcétera, y ya estás casi al final, pero quizás no suena muy bien el episodio, no te convence, pero está bien recalibrar y encontrar una nueva estructura. Tu estructura original no tiene que ser la que sale al aire, es tu podcast, ¿no? Ahora voy a ponerles un audio del episodio que hicimos hace un año, el 7 de diciembre. Básicamente, cuando ocurre o sea, nos despertamos el 7 de diciembre del año pasado y ya teníamos otro episodio como en mente, ¿no? Ya habíamos planeado todo para ese episodio, era un miércoles, ¿no? Y los episodios salen los viernes. Ya habíamos casi finalizado. Y claramente esta era la noticia y necesitábamos hacer un cambio hacia esa noticia, ¿no? No podíamos salir con un episodio, no recuerdo bien qué era el episodio, podría volver y ver, pero no era nada relacionado al Perú, era otra cosa completamente diferente y hubiésemos quedado un poco mal, pienso, si es que entrabas a... Yo siempre tengo esta imagen, ¿no? De como el día que sale tu podcast, el oyente entra a Spotify o Apple Podcasts, etcétera, y abre el podcast y dice, ¿por qué están cubriendo X tema cuando la noticia es este tema, ¿no? Entonces tuvimos que actuar bien rápido y
todavía lanzar el episodio que lanzamos ese viernes, pero también lanzar un episodio especial. Entonces hicimos una como adaptación de un Instagram Live que hicimos hablando sobre la situación política y el estallido en el Perú. Y fue muy interesante poder como sacar 2 episodios. Y acá les voy a poner el principio de ese episodio. Y me encantaría que tomen nota para después hablar sobre el principio del episodio, porque hay muchas cosas que ocurren en este audio. Es como 5 minutos. Entonces, escuchas audio de las noticias, escuchas audio de Castillo, escuchas audio, escuchas como el guión de nuestros anfitriones, de Silvia y Eliezer. Es bien dinámico y me encantaría que por favor anoten lo que están escuchando, lo que piensan que funciona bien, quizás hay algunas cosas que no piensan que funciona bien, cualquier crítica. Obviamente estamos escuchando esto un año después, esto lo armamos yo hice esta introducción, así que cualquier crítica lo acepto, lo armé súper rapidito, y es el principio del episodio, o sea, es lo primero que el oyente escucha. Bueno, aquí va. El miércoles 7 de diciembre, por la mañana, las noticias se interrumpieron en Perú con un mensaje urgente del presidente Pedro Castillo. La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas, identificados con intereses racistas y sociales en general, ha logrado crear... Todo empezó más o menos normal. Castillo llevaba mucho tiempo tratando de defenderse de acusaciones de corrupción e ineptitud. La única agenda del Congreso, desde el 29 de julio de 2021, en que juramenté el cargo de presidente de la República, ha sido y es la vacancia presidencial. Hasta que, de repente, dijo esto. Esta situación intolerable no puede continuar, por lo que, en atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Medidas que incluían la disolución del Congreso e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Además, convocó elecciones para un nuevo Congreso y facultades para elaborar una nueva Constitución. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Declaró un toque de queda. Y por último, se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Tal vez todo esto suene confuso, pero no lo fue para los peruanos. Hace 30 años, el expresidente Alberto Fujimori había usado prácticamente las mismas palabras para anunciar un golpe desde la cumbre del poder. Y en ese caso, la autocracia duró 8 años. ¡Viva el Perú! Era un poco antes de mediodía hora local cuando Castillo hizo estos anuncios. En menos de 20 minutos llegó la primera renuncia de un miembro de su gabinete. Fue la del ministro de Trabajo, Alejandro Salas, uno de los más leales a Castillo. César Landa, también ministro de Relaciones Exteriores, ha presentado su renuncia irrevocable. Siguieron los ministros de Economía y Finanzas, de Educación, de Ambiente. Les están sumando de esta manera, señores, las renuncias de los miembros del gabinete. A pocos minutos nada más de que el presidente Pedro Castillo... Cuando llegó la renuncia del último miembro de su gabinete, habían pasado poco más de 2 horas desde que Castillo había dado su mensaje a la nación. Aún no se sabía un detalle clave, la posición de las Fuerzas Armadas. Esa mañana, antes del anuncio de Castillo, había renunciado el comandante general del Ejército. A esas alturas, el temor se apoderó de la población. Algunos predecían una situación violenta. Pero mientras seguían las dudas sobre la posición de las Fuerzas Armadas, el Congreso se unió para un voto decisivo. Agüero Gutiérrez. Sí. Aguinaga Recuenco. 101 congresistas votaron a favor de la vacancia de Castillo, con 6 en contra y 10 abstenciones.
Poco después, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú declararon que, y aquí cito, cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución. Se invoca a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en las instituciones del Estado legalmente establecidas. Firman las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Así que, muy clarito, muy clarito, se queda solo. Así es, Pedro Castillo está solo. Ya destituido y sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, Castillo salió del Palacio Presidencial con su escolta. Se hablaba de que iba a la Embajada de México para buscar refugio. Pero el jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú ordenó su detención. Y él mismo le informó a Castillo que quedaba arrestado por intento de autogolpe. Un poco antes de las 4 de la tarde, la vicepresidenta Dina Boluarte juró como presidenta del Perú. Que defenderé la soberanía nacional, la libertad física y moral de la República. Es la sexta mandataria en 5 años y la primera mujer en ser presidenta del Perú. En pocas horas, una democracia que lucía tambaleante había logrado defenderse y superar este intento golpista. El Poder Judicial ha ordenado 7 días de detención preliminar para el ahora expresidente Castillo. Se le acusa de rebelión y conspiración, pero la crisis no termina aquí. Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Eliezer Budasov. Y yo soy Silvia Viñas. Hoy tenemos un episodio especial. Va a sonar un poco diferente a lo que están acostumbrados en El Hilo, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad de profundizar en una noticia tan importante. Grabamos una conversación en vivo con el periodista Diego Salazar y la abogada y experta en Derecho Constitucional Beatriz Ramírez sobre cómo fue que Perú llegó a este momento, cuál es el panorama que ha dejado esta crisis y qué escenarios se vislumbran en el futuro más cercano. Es 9 de diciembre de 2022. Listo. Bueno, dudo que en el último año se hayan olvidado los detalles de ese día, pero bueno, ahí está el resumen. Me encantaría, vi que alguien tenía su mano levantada, me encantaría escuchar qué piensan sobre como un comienzo, un episodio así, si te atrae, si piensas que te hace querer seguir escuchando, algo que piensas que funcione bien de la edición. Si no, yo también tengo algunas como algunos comentarios. Sí, María. Se me había ido la conexión, sorry. Estaba escuchando tu podcast y está muy chévere, está muy genial, o sea, me gusta el ritmo también. Hay una parte en la que pones segmentos de, de noticieros reales, pues, ¿no? Que dicen, o sea, que está reportando, se nota la voz de otros programas. Entonces, lo que yo quisiera consultarte es si en el momento o al final del podcast o tal vez en el texto es válido hacer o cuán necesario es hacer un disclaimer de dónde se está tomando esas fuentes, esos audios, por ejemplo, del canal tantos, el canal tantos enunció así la noticia, ¿no? Claro. Para esta cuestión de los derechos de autor y de propiedad, ¿no? Y Sí. ¿y hasta qué límite es válido tomar estos segmentos? O sea, de cuántos segundos o minutos sin meterse en problemas, ¿no? Porque puede que haya medios o canales que digan, no, este es igual como pasa, ¿no? En muchas publicaciones de Facebook o Twitter. Claro, es una muy buena pregunta. Nosotros, en los diferentes medios que he trabajado, siempre hemos seguido como las reglas de Estados Unidos, como, por ejemplo, en El Hilo lo publican Vice
News y Radio Ambulante, y los dos están como basados en Estados Unidos. En otros programas igual que he trabajado han sido en Estados Unidos, y ahí las leyes dicen que puedes usar esto sin atribuirlo sin atribuir hasta como 1 minuto, entonces siempre estamos usando menos de 1 minuto. Y se puede usar porque es algo sin fines de lucro, el programa, y es de noticias, ¿no? Entonces es como una excepción. Nunca en los más de 2 años que estuve en el Hilo, 1 año que estuve en la estación de radio pública acá, en todos mis trabajos nunca hemos tenido un problema, excepto una vez en el Hilo que usamos un pedacito de 5, 7 segundos de otra publicación en México, pienso que era, que nos dijeron, no pueden usar este audio, aunque sí, obviamente hay abogados, tenemos todo el proceso legal que permite que sí podíamos usar el audio. Es como free use, como dicen en inglés. Pero se quejaron como en redes y inmediatamente quitamos ese audio y lo reemplazamos con otro audio. Así que me imagino si pasara algo así de nuevo, o sea, solo por respeto, aunque técnicamente sí es legal, obviamente no queremos enojar a nuestros colegas, entonces lo sacamos. En la transcripción, a veces, dependiendo en qué medio estás, a veces ponen qué noticiero es, o sea, por ejemplo, ponen anfitrión de noticias en Telemundo o Canal 4, lo que sea, pero tampoco tienes que ponerlo en realidad, técnicamente o legalmente. Pienso que esos archivos son súper importantes para que suene más dinámico tu episodio, así que de verdad recomiendo usarlos. Y puedes hacer la propia decisión, ¿no? De cómo atribuirlos. Y sí, espero que eso haya contestado la pregunta. Gracias. No, claro, con gusto. Sí, Nuria. Hola Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Aquí desde la provincia de la Convención, Cusco, la región de Cusco, y bueno, te hablamos desde Radio Quillabamba. Bien, me pareció muy atractivo el podcast. Tal vez bueno, no recomendación, ¿no? Pero me hubiese No, pero gustado. recomendación siempre está, así aprendemos todos. Vale, creo que hubiese sido interesante también iniciar con una parte del himno nacional, ¿no? Porque hace referencia a lo que está pasando en nuestro país, y creo que hubiese sido también bueno para poder diferenciar estas partes donde se ha puesto el tema de las declaraciones, el tema de la participación de otros periodistas, tal vez 1 o 2 segundos de silencio para poder diferenciar que están hablando otras voces, exacto. Pero por lo demás, muy interesante, es como que un resumen bastante bien elaborado con el tema de las partes principales que ocurrieron el 7 de diciembre de 2022. Muchísimas gracias, y estoy totalmente de acuerdo con eso, con siempre decimos como darle un poco más de espacio, ¿no? A veces no se siente muy natural como poner, recuerdo como cuando recién empecé a hacer podcast, decían como que si se siente raro la cantidad de espacio entre como el terminar que hable una persona y empiece la otra, estás bien, porque necesitas ese tiempo adicional, como mencionas, como 1 o 2 segundos más. Así que eso es una muy buena recomendación. Pienso que como si lo haríamos de nuevo, le pondría un poquitito más de tiempo, ¿no? Porque es bien rápido, ¿no? Vas pum, 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 noticias, Silvia Eliezer, Castillo, el congresista, así que si le das un poquito más de tiempo para procesar, podría tener un impacto más grande. Así que eso es un buen punto, gracias. Exacto, sí.
exacto. No, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Algo que a mí me gusta de esto y que siempre es como algo que estoy muy atenta a esto cuando escucho podcasts, es el no repetir lo que está diciendo en el clip de audio. O sea, a veces escucho un podcast y no sé por qué me molesta tanto cuando escucho, por ejemplo, yo digo, yo soy la anfitriona del programa y digo, Castillo declaró en el Congreso. Y de ahí pongo un audio de un noticiero donde otra persona está diciendo, y de ahí Castillo fue ante el Congreso. Y es como repetir información y además en dos voces diferentes, así que eso es un poco confuso. Entonces, algo que me gusta de esta introducción es que todo es bien claramente o sea, son claros todos los pasos y nada se repite, ¿no? Fuimos en orden cronológica, ¿no? Nada como complicado de empezar en otra parte de la historia y de volver. A veces funciona eso, ¿no? Igual seguro con sus historias que hacen para las que escriben, pero a veces simplemente ir cronológicamente sin repetir es muy potente y la mejor manera de contar una historia, ¿no? También otra cosa que me gusta de esto es que lo que rodea el audio, o sea, trabajan todos los audios juntos, ¿no? Como que el audio de Silvia complementa el audio de el noticiero que salió en la mañana del 7 de diciembre, que complementa el audio de Castillo hablando, etcétera, ¿no? Entonces todos trabajan como en conjunto y es algo que lleva como audio más dinámico con diferentes texturas. Sí, bueno, y antes, o sea, siempre empezar con algo fuerte, una introducción. A veces, para mí hacer las introducciones es como una de mis partes favoritas de ser productora porque quiero como enganchar a los oyentes y pienso que a veces editar como 10 minutos de un podcast te puede tomar poco tiempo y de ahí la introducción del podcast te toma horas, pero vale la pena, ¿no? Porque si alguien escucha los primeros 2 minutos, probablemente se van a quedar por 3, 4, 5 hasta el final del episodio, ¿no? Y de ahí ya casi el miércoles 7 de diciembre por la mañana. Al final. Ya, listo. Eso es todo básicamente. Con eso ya tienes listo tu episodio. Y claro, antes de publicarlo hay mucho más que hay que hacer, pero aquí incluyo solo algunas de las cosas principales. Por supuesto, hay que verificar todos los datos. Felizmente en todos los lugares donde he trabajado tenemos un verificador de datos. Obviamente como productor quieres darle el adelanto, ¿no? O sea, quieres haber hecho ya un poco de la verificación, ¿no? No quieres que empiecen de cero tu verificador de datos, pero es muy importante tener eso. A veces tienes que escribirle a tu entrevistado de nuevo, etc. De ahí también hay que estar listo para hacer cambios de último momento. Por ejemplo, felizmente en el hilo, nuestro diseñador de sonido y la anfitriona Silvia / productora ejecutiva están en horas de Europa. Entonces el show sale viernes en la mañana para Latinoamérica, Estados Unidos, pero en Europa es como la tarde. Entonces, por ejemplo, si es una historia que sigue actualizándose, a veces es muy triste, pero a veces al terminar el día acá habían 100 muertos y de ahí horas después el número había subido a 120, 130. Ellos podían actualizarlo porque para nosotros serían como las 6 de la mañana. Ellos pueden tomarse el tiempo en la mañana para actualizar la cifra, poner cualquier último detalle que haya cambiado y de ahí tener el episodio más
actual posible, ¿no? También hay que escribir una descripción, escribir un título. Un título es fundamental en realidad. A veces llegas al final de producción y ya estás tan frito, ya no quieres seguir más con el episodio, pero necesitas un título que puede como explicar bien lo que va a escuchar el oyente, ¿no? Y de ahí a la hora de publicar tienes que tener un plan para promoverlo, ¿no? Porque si tienes un gran episodio, quieres que muchas personas lo escuchen, lo descarguen, lo comparten con sus amigos, etc. Entonces es importante tener un plan para redes sociales, también tener una transcripción es importante. Yo tengo muchos amigos que querían escuchar los episodios, pero no hablan bien español, entonces agarraban la transcripción y las partes que no entendían las ponían para traducir y para entender mejor el episodio. Incluso para personas que no pueden oír, para poder leerlo, tienes que pensar en todas esas maneras de hacer tu episodio lo más accesible posible. Y también hay maneras si quieren puedo entrar un poco más en detalle de cómo subir todo tu episodio a una plataforma que de ahí lo pone en Spotify, en Apple Podcasts, etcétera, cualquier aplicación que uses para escuchar podcasts. Y sí, bueno, hilos, contenidos para redes sociales, muchos otros factores que incorporar, pero podemos hablar más en detalle si tienen más preguntas. Muchísimas gracias. También, si quieren, podemos parar ahorita para tomar unas preguntas, pero después también quiero solo darles un poquito de detalles sobre cómo grabar. Entonces dejo los últimos minutos para eso. Muchas gracias.